Señor les bendiga en esta preciosa noche que el Señor nos ha regalado para unirnos en este miércoles 3 de marzo. Les saludamos de parte del Templo Cristiano de Restauración Familiar. Reciban un caluroso saludo y le damos gracias al Señor porque una vez más nos ha permitido conectarnos para llevar para recibir esta enseñanza que Él quiere darnos. Y esta noche vamos a estar hablando sobre la fe viene por el oír. Y vamos a estar hablando sobre esto, ¿verdad? Pero antes yo quisiera decirles una vez más que el domingo, entrante, este domingo a 7 de marzo, vamos a estar ya en el templo pudiendo recibir a toda la gente. Vamos a estar abiertos al público para que puedan llegar todo aquel que quiera llegar, ¿verdad? Todo aquel que quiera unirse con nosotros, adorar al Señor, alabar al Señor. Vamos a estar ahí a las 10 de la mañana para recibirles y unirnos en adoración a nuestro Dios y recibir la palabra del Señor. Sin más preámbulos, vamos a empezar el mensaje y vamos a leer Romanos 10:17 y dice la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a orar un momentito para que el Señor nos revele todo lo que quiere enseñarnos en esta noche. Padre, te damos gracias, precioso Dios, porque sabemos que tú estás con nosotros, guiándonos a toda verdad y justicia, ayudándonos, enseñándonos, guiándonos. Padre bendito de gloria, te damos muchas gracias por tu amor eterno, porque tú estás con nosotros, Padre. Gracias, Señor. En tus manos ponemos esta enseñanza, bendito Dios santo y poderoso, para que tú nos ayudes, Padre, para que tú seas enseñándonos, precioso Dios. Limpia, Señor, por cualquier estorbo, remuévelo para que podamos recibir la enseñanza como tú quieres que la recibamos. Te damos gracias, Padre, lo ponemos todo en tus manos, te bendecimos y te adoramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos hablando, ¿verdad?, de que la fe viene por el oír. Y es como lo que estamos viendo, ¿verdad?, que dice que lo que oímos, eso es lo que nos produce fe. ¿De qué es lo que estamos oyendo? Eso es lo que nos va o produciendo fe o robando la fe. En la traducción lenguaje actual nos dice el versículo ahí en Romanos 10:17. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Y eso es la fe, ¿verdad? Fe es confianza en el Dios santo y poderoso que hizo los cielos y la tierra. ¿Y cuándo es cuando confiamos en Él? Cuando empezamos a conocerlo, cuando empezamos a acercarnos a Él, cuando empezamos a leer su palabra y empezamos a escuchar las cosas maravillosas que Él ha hecho en el pasado, que Él ha hecho con otras personas. Eso nos empieza a incrementar nuestra fe, nos empieza a dar fe para creer que Él puede hacer cosas gloriosas también en nuestras vidas, que Él también puede hacer cosas en nosotros, no solo en los demás, sino que Él puede incluirnos en eso. Pero para eso necesitamos exponernos a las cosas de Dios, acercarnos a las cosas de Dios, escuchar su palabra, ya sea por medio de los cantos. ¿Qué es lo que escucho cuando estoy oyendo la radio? ¿Qué miro cuando estoy mirando la televisión? ¿Eso me roba la fe o me aumenta la fe? Todo es dependiendo de a lo que uno se exponga. ¿Le está aumentando su fe o le está robando su fe? ¿Le está minando la fe? Por ejemplo, si usted llega a la iglesia y ahí se dio un mensaje muy bonito, usted se sintió muy animada, muy contenta, pero luego llega, sale de ahí y alguien le empieza a decir, no, pero eso era de aquellos tiempos, ahora ya no pasa eso. Entonces ya su fe decae, ¿verdad? Su fe es minada, su fe ha sido robada, por decir así, porque esas palabras que le causaron desánimo le vinieron a quitar su fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Las personas reciben fe o falta de fe en algo dependiendo en lo que oigan de esto. Oír es percibir, escuchar, sentir una cosa por medio del oído. No sé si le habrá pasado, pero a veces escuchamos algo que lo sentimos tan profundo dentro de nosotros que es como si nos estremeciera todo nuestro ser por lo que escuchamos. Aquello que nos dijeron, aquello que oímos nos impactó tanto que es como
venimos a sentir, ¿verdad? Por lo que escuchamos. Lo que escuchamos nos produce un sentimiento. Por eso es que es tan importante exponernos a la palabra, y el Señor quiere que escuchemos su palabra en todo tiempo. Es excelente cuando nosotros la leemos, y es más excelente cuando la leemos en voz alta, porque no solo la estamos mirando con nuestros ojos, la estamos pronunciando con nuestra boca, sino que también la estamos escuchando con nuestros oídos y está penetrando dentro de nuestro corazón a través de nuestros oídos, como cuando uno recibe una mala noticia y penetra hasta lo profundo de nuestro corazón. Así la palabra del Señor quiere penetrar hasta lo profundo de nuestro corazón. La palabra de Dios es viva y es vida. La palabra de Dios viene a darle vida a nuestro espíritu, a fortalecer nuestro espíritu para que podamos conducirnos como Él anhela, como Él desea, como Él quiere. En Romanos 10:16 nos dice: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y en la traducción lenguaje actual nos dice: sin embargo, no todos han aceptado estas buenas noticias. Como dijo el profeta Isaías: Señor, nadie ha creído a nuestro anuncio. Y es que a veces nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta trabajo, porque la palabra de Dios dice que nuestros ojos, nuestros oídos, los oídos naturales de las personas, antes de exponerse a Dios, antes de exponerse a la palabra, antes de exponerse a buscar a Dios, los oídos están tapados, están embotidos. Dice: escuchamos como dentro de un bote, que nada más se oye un sonido, un ruido, pero no entendemos nada de lo que dice, porque nuestros oídos están tapados. Están como si estuviera bien lejos la persona que nos habla. No alcanzamos a entender lo que nos está diciendo. Vemos que mueve la boca, vemos que hace señales, pero no sabemos con exactitud lo que nos está diciendo. Y es bien tremendo, porque cuando estamos escuchando a alguien así, no sabemos lo que realmente nos está diciendo, y nos estamos imaginando, tratando de inventar, ¿verdad?, lo que está diciendo, y vamos a hacer lo que creemos que está diciendo, y quizás lo que está diciendo es lo opuesto a lo que queremos hacer. Y por eso es que muchas veces nos va mal, ¿verdad? Porque creemos que Dios nos dijo algo y vamos a hacerlo, y aquello no era lo que Dios quería, aquello no era lo que Dios nos estaba diciendo. Interpretamos mal. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando la voz de Dios claramente. Por eso necesitamos exponernos a la palabra para conocer la voz del Señor, para saber cuándo es Él hablándonos, cuándo somos nosotros mismos, nuestros propios deseos, y cuándo eso es el enemigo que viene a meterse, ¿verdad? Que viene a traernos, a contarnos mentiras y engaños. Ahí oír es convencernos por medio de escuchar, es estar de acuerdo con la información que se nos está dando, es no tener más argumentos para ir en contra de la información que recibimos. Es cuando ya no podemos argumentar ni decir es que está equivocado, es que no es así, o eso no es para mí, porque ya está convencido por el poder de la palabra. Mire, el Señor quiere convencernos de la misma manera que convenció la serpiente a Eva. La serpiente llegó y se puso a hablarle a Eva. No hizo más de hablarle. Eva le escuchó hablar, volteó a ver el árbol y lo vio bueno y se fue hacia él, ¿verdad? Quiso comer de él, quiso probar el fruto, porque creyó en las mentiras que le estaba diciendo la serpiente. Ahora nosotros que sabemos que lo que Dios habla es verdad, porque Él es verdad, y porque Él es justo, Él es santo, Él es bueno, Él es misericordioso y nos ama sobre todas las cosas. Y no nos debiera de costar ningún trabajo creerle a todo lo que Él nos ha dicho, lo que Él ha establecido en su palabra para nosotros, que son puras cosas buenas, puras cosas nobles que Él tiene para nosotros. En Romanos 8:10 nos dice la palabra del Señor, 10:18, pero dijo: ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los confines de la tierra sus palabras. Y aquí se está refiriendo que los profetas han hablado una y otra vez, y ha salido la palabra del Señor por toda la tierra, y era para que ya hubiéramos escuchado, ¿verdad? La traducción lenguaje actual nos dice: pero yo pregunto, ¿será que no han tenido oportunidad de oír el mensaje? Claro que lo han oído, porque la Biblia dice:
Sus palabras corren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. La palabra de Dios no se detiene. Si la escuchamos o no la escuchamos, se sigue hablando, se sigue diciendo. Porque si nos ponemos a ver cuánta gente está hablando su palabra, ya sea en la iglesia, en cultos, en la televisión, en el internet, donde quiera se está hablando la palabra. Ya no solo está en la Biblia, en los libros, también está en el teléfono o en cualquier otro aparato electrónico. Ahí tenemos la Biblia, podemos escuchar. Ya no solo tenemos que leerla, la podemos escuchar. Si alguien no puede leer, no tiene excusa, porque ahí se lee y se la puede escuchar, o sea, se la leen, para que no tenga que esforzarse si no sabe leer o si está muy ocupado y dice, bueno, no tengo tiempo para escucharla. Ahí está, para que la pueda escuchar mientras usted está haciendo otras cosas. La palabra de Dios lo va ministrando, la palabra de Dios lo va saturando, la palabra de Dios lo va liberando, la palabra de Dios lo va limpiando. Ese es trabajo que la palabra va haciendo, ¿verdad? Por el poder del Espíritu Santo. Pero para ello necesitamos exponernos a la palabra, darle lugar a la palabra en nuestra vida. Pero habemos muchos de nosotros quienes Dios ha tenido que batallar mucho para que le pongamos atención a su palabra, pues muchas veces hemos cerrado los oídos para no escuchar su voz. Y mire, eso me recuerda a cuando los niños están chiquitos y a veces no quieren escuchar cuando les hablamos, cuando les estamos corrigiendo, cuando les estamos diciendo que no hagan algo o que algo no está bien. Ellos se tapan los oídos porque no quieren escuchar, no quieren saber lo que les estamos diciendo. Y Dios dice que nosotros también nos tapamos los oídos para no escuchar. ¿Cómo yo me tapo los oídos? Bueno, me voy del lugar, apago el por donde esté saliendo la palabra, lo apago el teléfono, apago la radio, apago la televisión o cierro la Biblia. Esa es una manera de apagarlo, ¿verdad? Para no seguir escuchándolo. ¿Por qué? Porque quiero hacer otra cosa, me quiero ir a hacer otra cosa. De alguna manera considero que el estar entretenido leyendo la palabra me está quitando el tiempo de otras cosas y eso no le agrada al Señor, ¿verdad? Porque lo estamos menospreciando. Eso es menospreciar su palabra. En Mateo 13:13 nos dice la palabra del Señor: por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. El corazón orgulloso no puede oír la voz del Señor, porque se niega a aceptar que de alguna manera está equivocado en su manera de pensar o de hacer las cosas, y mucho menos desea que se le corrija, porque la persona ha endurecido tanto su corazón, lo ha engrosado, dice la Biblia, lo ha endurecido, está tan orgulloso que si alguien le corrige se enoja, se molesta, y en vez de mirar qué de razón tiene la otra persona y ir al Señor y decirle: Señor, me dijeron esto y esto, yo lo pongo delante de ti, te pido perdón si yo he actuado de esa manera, y si la otra persona está equivocada, pues muéstraselo. Pero lejos de eso nos enojamos y empezamos a decirle cosas a la otra persona, enfadados. ¿Por qué? Porque no queremos que nadie nos diga nada, que nadie nos apunte en dónde están nuestros errores, que nadie nos señale en dónde está nuestra equivocación, porque de alguna manera queremos seguir abrazados a esa manera de vivir. Y eso no es lo que el Señor quiere, porque Él dice que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. ¿Y cómo vamos a renovar el espíritu de nuestra mente? Fíjese una cosa, que hace tiempo escuché hablar a un maestro que dijo que nosotros, por lo general, solo podemos ver el 30% de nuestros propios errores. Pero qué triste es que las demás personas están mirando todos nuestros errores, pero nosotros solo miramos un 30. Por eso es que cuando vemos que otra persona está hablando de su vida, nosotros le miramos y decimos: ay, y todo lo demás, ¿qué pasó con todo lo demás? No lo miró porque solo podía mirar un 30. Ahora, eso no es lo triste es que cuando se trata de nosotros mismos, es la misma cosa. Nosotros solo miramos el 30 y los demás están mirando todos nuestros errores, como la cangreja que le dijo al bebé cangrejo, ¿verdad? No camines chueco, mírame a mí como yo camino. Y la cangreja pues caminaba
así, chueco, de lado, ¿verdad? Así a veces vamos y creemos que vamos derechitos, creemos que vamos caminando muy bien, porque no miramos todos nuestros errores. Por eso es que el salmista dijo, líbrame de mis errores, líbrame de los errores que me son ocultos. Porque hay muchas cosas que hacemos que se nos olvidan, que están escondidas, que no nos damos cuenta, que no nos fijamos. Es muy fácil lastimar a otra persona sin darnos cuenta. Es muy fácil herir sin querer hacerlo, según nosotros, porque no ponemos atención en lo que decimos, no ponemos atención en lo que hablamos, sino que decimos las cosas pues normal, porque estamos acostumbrados a esa manera de hablar. Por eso es que necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente para hablar conforme la palabra de Dios, quitarnos esas viejas fortalezas que se han hecho, que se han formado en nuestra manera de pensar, en nuestra mente, y derribarlas con el qué, con la verdad de la palabra, para que podamos confesar la palabra, hablar la palabra y tener una vida mejor. En Mateo 13:15 nos dice la palabra del Señor, porque el corazón de este pueblo se ha engruesado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para no ver con sus ojos y oigan con sus oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Y mire lo que dice en la traducción lenguaje actual, dice pues no aprenden ni piensan, sino que cierran los ojos para no ver y se tapan los oídos para no oír. Si hicieren lo contrario, entenderían mi mensaje, cambiarían su manera de vivir y yo los salvaría. Mire qué bonita la palabra del Señor. Y yo los salvaría, dice, ¿cuándo? Cuando nosotros nos dispongamos a entender su mensaje, a oír su mensaje y a darle lugar en nuestra vida. O sea que la palabra de Dios empiece a gobernar nuestra vida, empiece a gobernar nuestra manera de ser, le demos lugar a ese mensaje precioso en nuestras vidas. Dios envía la salvación a aquellos que escuchan con fe para creer. Dios está atento a toda la tierra, esperando que alguien quiera escuchar y obedecer. Es lo que más ama a Dios, que alguien le ponga atención, que alguien quiera escuchar su palabra, que alguien se arrepienta. Eso es lo que más anhela, porque ya hubo un precio, ya Cristo pagó con su sangre bendita, pagó por todos nuestros pecados. Mire, por aquellos que sabemos, por aquellos que no sabemos, por aquellos que hemos hecho con conciencia y por aquellos que hemos hecho inconscientemente, ya Cristo pagó, ya Él derramó su sangre bendita para que sean lavados con esa sangre preciosa. Pero ¿cuándo es que van a poder ser lavados? Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando venimos a Él y le pedimos perdón y le entregamos nuestra vida. Entonces Él viene y nos lava y nos limpia de toda maldad para presentarnos, dice la palabra, delante del Padre, limpios y puros, sin mancha y sin arruga. En Hechos 28:28 nos dice la palabra: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. En la traducción lenguaje actual nos dice el 29 y el 28 y el 29. Finalmente Pablo les dijo: les aseguro que Dios quiere salvar a los que no son judíos. Ellos sí escucharán. Cuando el Señor Jesucristo vino, Él vino de la raza, ¿verdad? De la nación judía. Él allá fue donde nació, allá fue donde creció y allá fue donde se desarrolló su ministerio y allá fue donde murió. Allá fue donde lo crucificaron. Luego dejó a los apóstoles para que los apóstoles regaran la palabra por todas partes. Y bueno, a ellos les fue encomendada no solo hablarles a la gente judía, sino también a la gente que no era judía. Y aquí les llaman gentiles, a los que no somos de la raza judía, ¿verdad? Y a todos nosotros, los que no veníamos de esa nación, los que no éramos parte de esa nación, el Señor dijo que también a nosotros nos iba a alcanzar por su gran amor y misericordia. Pero lo que necesitamos nosotros es escuchar su palabra, escuchar lo que Él nos está diciendo para que podamos creer, para que podamos tener fe. Porque si no escuchamos que Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario, que Él ya murió por nosotros, que Él ya hizo todo lo que se necesitaba, y lo único que necesitamos es arrepentirnos y entregarnos a Él. Si no sabemos eso, vamos a pasar toda la vida de esa manera, vamos a pasar toda la vida
pensando que nosotros tenemos que hacer sacrificio, que nosotros tenemos que ir a suplicarle a Dios su perdón, pero no por la manera correcta. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra manera de llegar al Padre. Mire, puede pasarse una persona todos los días de su vida, si quiere, caminando descalzo, caminando de rodillas, yéndose con los aires fuertes a las calles, con la lluvia, con los fríos, en el peor clima, a predicar la palabra, pero o a llevar a dar tratados, pero si no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, no va a ser salvo, porque la palabra lo dice bien claro: nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino que nos lleva al Padre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar lo que Él nos está diciendo por medio de su palabra, para poder entender cómo llegar a Él de la manera correcta, de la manera que Él ha establecido, porque no hay otra manera. Hay muchas personas que he oído que dicen que todos los caminos nos llevan a Dios, y eso no es verdad. No todos los caminos nos llevan a Dios, porque Dios no es religión. Hay muchas religiones en el mundo, pero Dios no es religión. Dios es salvación y vida eterna. Y la única manera que tenemos para obtenerla es entregándonos al Señor Jesucristo, recibiéndolo como nuestro Señor y Salvador, y empezando a caminar como Él desea. Y para esto necesitamos escuchar su palabra, para tener la fe en Él, para tener la confianza absoluta en Él, en que Él ya pagó por nosotros, y por tanto, Él ya pagó por nosotros. Nosotros podemos ir a pasar la eternidad juntamente con Él, y no solo pasar la eternidad allá con Él, sino vivir una vida mejor aquí en la tierra, experimentando su amor, su misericordia y su bondad, y no seguir viviendo una vida de sufrimiento, de dolor, de derrota, de tristeza, de todo lo malo, ¿verdad? Sino que podamos vivir la vida que el Señor tiene para nosotros. Y Dios es un Dios bueno, un Dios santo, un Dios maravilloso, que hizo los cielos y la tierra, que es dueño de todo. Imagínense qué es lo que no quiere Él para nosotros, que si nos dio a su propio Hijo para que fuéramos salvos a través de su obra gloriosa, ¿cómo no? Él va a darnos lo que necesitamos para vivir aquí en la tierra. Él está listo si nos ha dado su Espíritu. Dice la palabra del Señor que Él envió a su Espíritu para que nos guíe a toda verdad y justicia. Y Él quiere todo lo bueno para nosotros. La fe nos lleva a creer en la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 11:1 nos dice la palabra del Señor: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en la traducción lenguaje actual nos dice: confiar en Dios es estar totalmente seguros de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no puede verse. Y esto es la clase de fe que el Señor quiere que tengamos, porque no podemos ver al Señor, pero podemos confiar que Él está. Así como no podemos ver el aire, pero sabemos que está ahí. Sabemos que está pasando, siempre hay aire, ¿verdad? Porque cuando no hay oxígeno, ¿cómo se siente el ambiente? Pesado, no puede uno respirar, ¿verdad? Así es, así debemos de sentir cuando Dios no está en algo. Debiéramos de sentirlo pesado y que no podemos respirar. Cuando Dios está en algo, debiéramos sentirlo livianito, pudiéramos sentirnos bien oxigenados por su gracia, amor y misericordia. Esta es la clase de fe, la clase de confianza que Él quiere desarrollar en nosotros, que podamos identificar con rapidez cuando Él está en el asunto y cuando no está, y podamos dejar todo lo que no le agrada a Él, y podamos vivir una vida de acuerdo a lo que Él quiere, a lo que Él le agrada para nosotros. La fe viene y crece en nosotros, número uno, por lo que oímos, como dijimos antes, ¿verdad? Por lo que oímos. Eso es lo que hace que nuestra fe crezca en nosotros. En Hebreos 11:3 nos dice la palabra del Señor: por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y en la traducción lenguaje actual dice: y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola palabra, con una sola orden suya, Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no se veían.
antes no se veía la tierra, antes no se veía el universo, pero todo se hizo de lo que no se veía. Asimismo, aquello que no miramos en nuestra vida, no miramos que un hijo puede ser restaurado, que un hijo puede salir de las drogas, que un esposo puede cambiar, que una esposa puede cambiar. No lo miramos en nuestra condición física, ¿verdad? Creemos que eso es imposible, que nadie puede transformar a la persona, pero Dios sí puede. Dios puede hacer cosas de las que no se ven. Él puede sacar cosas buenas de algo que es malo. Puede darle vuelta a todo para bien. Porque la palabra de Dios dice que lo vil y lo menospreciado escogió Él. Y Él no tiene, también dice la palabra que Él vino a salvar, a rescatar lo que se había perdido. Él no vino por alguien que estaba bien, por alguien que estaba completo, que no le faltaba nada. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Pero déjeme decirle algo. Todos estábamos perdidos porque dice la palabra del Señor que todos a una habíamos sido destituidos de la gracia. Todos, sin faltar uno. El único santo y perfecto fue Él que vino a la tierra. El Señor Jesucristo es el único santo, el único perfecto que ha descendido a esta tierra, porque ni siquiera las personas que están aquí escritas en la Biblia han sido perfectas, porque si leemos cada vida hay errores que han cometido. Y Dios les perdonó y siguieron adelante, pero eso es para mostrarnos que no ha habido nadie perfecto excepto el Señor Jesucristo. Por eso Él pudo pagar por nosotros, por eso Él pudo hacer todo lo que hizo, llenar todos los estándares que se necesitaban para que nosotros fuéramos salvos por su gracia. Número 2, la disciplina. La disciplina nos ayuda para tener fe y para que la fe crezca en nosotros. Romanos 12:2 nos dice la palabra del Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuándo vamos a entender y saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Cuando en nosotros esté hecho esa transformación, cuando ya no sigamos pensando con los pensamientos de derrota, de negatividad, de amargura del pasado, cuando ya miremos el vaso medio lleno y no medio vacío, ¿verdad? Porque una persona negativa siempre está mirando lo malo de todo, siempre le busca el pero para lo malo. Sí está muy bueno, pero le faltó sal, pero le sobró sal. Siempre está buscando algo negativo. Una persona positiva siempre le busca el lado bueno, ¿verdad? Busca que algo bueno le pueda encontrar aquello. Y eso es lo que Dios hace. Busca lo bueno que Él puso en nosotros. Él sopló aliento de vida en nosotros. Su esencia está dentro de nosotros. Su espíritu está dentro de nosotros. Entonces Él sopla aliento de vida en nuestro espíritu para que cobre vida, y eso es la esencia del Señor, ¿verdad? Y Él la puso dentro de nosotros. Por eso en todas las personas hay algo bueno, algo por ahí hay, aunque parezca que no, pero siempre podemos encontrar algo bueno en todas las personas. En la traducción lenguaje actual, ahí mismo en Romanos 12:2 nos dice: y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo bueno, agradable y perfecto. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. Así que si un día usted va a hacer algo y pregúntese, ¿esto es algo que Dios quiere para mí o no? Y si es bueno, si es agradable y perfecto, viene del Señor. Si aquello no es bueno, pero de acuerdo a lo que el Señor dice que es bueno. A veces pensamos que algo es bueno, pero no es de acuerdo a lo que el Señor dice que es bueno. En el número 3, el inciso 3, es que la fe viene y crece en nosotros por un don del Espíritu. En Efesios 2:8 nos dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios nos da esa medida para que podamos creer, pero ¿cómo es que Él va
dándonos esa medida para creer, cuando empezamos a escuchar su palabra, cuando nos empezamos a relacionar con Él, cuando empezamos a escuchar cosas que Él ha hecho en otras personas, y eso nos va dando un poquito de fe, nos va dando un poquito de esperanza. Ahí el Señor está añadiendo fe para que podamos creer en Él. En la traducción lenguaje actual nos dice, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Y eso es lo que Dios hace, ¿verdad? Nos regaló la salvación a través de la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. No es que no haya costado nada la salvación nuestra costó la sangre divina del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del Hijo de Dios, quien descendió de los cielos y vino a la tierra a ser crucificado en aquella cruz. Ahí derramó hasta la última gota de su sangre por usted y por mí. La salvación nuestra costó mucho, costó un precio bien alto. Por eso no debemos despreciarla, sino que debemos atesorarla, debemos cuidarla. Dice la palabra, ¿cómo descuidaremos esta salvación tan grande? Tenemos que atesorarla y cuidarla. La fe es un don puesto en la persona por el poder del Espíritu Santo, quien lo da a la persona para que ésta pueda cumplir con el propósito para lo que fue llamado a ser desde antes de la fundación del mundo. Y es que el Señor, ¿verdad?, tiene un propósito en cada uno de nosotros, y porque tiene un propósito en cada uno de nosotros, Él está trabajando con nosotros, tratando de que le escuchemos, tratando de que le oigamos, tratando de que le pongamos atención, porque Él quiere incrementar la fe para que podamos creer en su Hijo, para que podamos creer en la obra que Cristo hizo, para que podamos recibir al Espíritu Santo, para que podamos dejarnos trabajar, hacer la obra del Espíritu Santo en nosotros, para que podamos cumplir con lo que Él nos ha llamado a hacer. No podemos servirle si todavía estamos siendo inservibles, ¿verdad? Si todavía no tenemos la capacidad que Él necesita para poder alcanzar a otros a través nuestro, somos inservibles, todavía no le servimos. Por eso es que Él está ahí trabajando en nosotros, remendando acá, puliendo allá, quitando esto de allá, poniendo esto allá. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conformarnos a su voluntad, para que Él pueda usarnos como Él desea, como Él quiere, y podamos ser instrumentos útiles en sus manos poderosas. En Romanos 12:3 nos dice la palabra del Señor, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que si empezamos a servirle al Señor y empezamos a ver cómo el Señor empieza a obrar a través de nosotros, a traer sanidad, a diferentes cosas, ¿verdad? Que no estemos pensando, que no se nos suba a la cabeza, como decimos, ¿verdad? Que no estemos pensando que es por nosotros, que lo estamos haciendo por nosotros, ni porque somos más santos, ni porque somos más buenos, ni porque esto ni lo otro, es porque Dios quiere obrar a través nuestro para alcanzar a la otra persona. Y déjeme decirle, entre más humildad encuentre en la persona, más le va a usar. Entre más soberbia encuentre, menos le puede usar, porque la palabra de Dios dice que Dios mira al soberbio de lejos. Él no puede convivir con el soberbio. La soberbia no le agrada. Entonces, entre más nosotros estemos dispuestos a entregarle esas áreas de soberbia. ¿Y cómo es que se las entregamos? Pues cuando miramos, platicamos con alguien o cualquier cosa que nos dice nos incomoda, y cuando nosotros nos sentimos incomodados por aquello, ¿cómo reaccionamos, verdad? Y cuando venimos al Señor, venimos y le entregamos aquella situación, le decimos, Señor, cuando esta persona dijo esto y esto, a mí me molestó. Yo te pido perdón porque yo sentí molestia, me sentí irritado, me sentí enojado, yo lo pongo delante de tu presencia porque no lo quiero, yo no quiero que nada me estorbe delante tuyo. Y cuando tenemos esa actitud humilde, reconociendo delante del Señor nuestra falta, no es porque el Señor no las haya visto, el Señor lo mira todo, el Señor lo sabe todo. Él conoce exactamente cada cosa de nosotros. No hay nada de nosotros que Él no conozca. Dice que todavía no está la palabra en nuestra boca y Él ya la conoce.
Él conoce hasta lo más profundo de nuestro ser, pero Él quiere que nosotros seamos honestos. Él quiere que seamos humildes. Dice la palabra del Señor que Él desea conocer la verdad. Él quiere que nosotros le digamos esto y esto y esto, así y así y así, porque esa es la manera de reconocer nuestras faltas, de venir delante de Él y reconocer todo aquello que hemos hecho que no le ha agradado a Él. Ahí el Señor nos reviste de humildad, nos reviste de mansedumbre y nos da la paz para seguir adelante, y el Espíritu Santo puede usarnos a una medida mayor. En la traducción lenguaje actual, ahí mismo en ese versículo de Romanos 12:3, nos dice la palabra del Señor: Dios en su bondad me nombró apóstol, dice el apóstol Pablo, y por eso les pido que no se crean mejor de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Y fíjese qué tremendo está esto, porque dice la palabra del Señor que todo aquel que dice que es de Cristo, que viva como Él anduvo. Que vivamos como Cristo anduvo aquí en la tierra. O sea, yo nunca miré al Señor Jesucristo, no he leído en su palabra que el Señor Jesucristo anduviera de orgulloso. Él era humilde de corazón, dice la palabra, que Él era manso y humilde de corazón. Y así es como el Señor quiere que nosotros seamos. ¿Para qué? Para que Él pueda usarnos como Él quiere usarnos, para que pueda transformarnos en lo que Él quiere transformarnos. Dice la palabra del Señor que a Moisés le tomó 40 años llevarlo de una etapa a la otra, y otros 40 para que el Señor pudiera usarlo, los otros 40. O sea, pasó 80 años siendo formado, siendo transformado, para que Dios pudiera usarlo 40 más. Nosotros no queremos, ni creo que vamos a durar tanto tiempo, ¿verdad? Así que mejor dispongámonos para que Dios pueda usarnos todo el resto de nuestra vida. Lo que nos quede, si son 2 días, 3 días, 1 día, o 10, 15, 20, 30 años, lo que sea, o 50, lo que sea que el Señor tenga destinado para nosotros. Si el Señor no viene antes, que podamos servirle hasta el último día de nuestra vida. Yo creo que eso es lo más hermoso, que podamos servirle hasta el último día de nuestra vida. Qué hermoso sería que lo último que hiciéramos aquí en la tierra fuera servirle al Señor. Eso sería lo más lindo. Para mí sería un regalo precioso, que lo último que yo pudiera hacer en esta tierra fuera algo para el servicio del Señor. La fe es el resultado de oír. Dios anhela que podamos experimentar la alegría, el gozo que nos produce dar la paz de saber que Él está en control de todas las cosas y que Él nos ama mucho, nos ama tanto que dio a su Hijo por nosotros. Ese es un amor enorme, grande, hermoso. Para los que tenemos hijos sabemos qué tan grande es eso, porque yo creo que el amor más grande que tiene un padre después del amor de Dios es el amor del Hijo, porque salió de Él. Y el Hijo, Él lo crió, el Padre lo crió. Entonces es como su trabajo, ¿verdad? Mirar al Hijo es como mirar su trabajo, en que se invirtió todos esos años de su juventud. Y yo pienso que eso es algo muy, muy hermoso, el amor que un padre le tiene a los hijos. En Romanos 12:6 nos dice la palabra del Señor: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dado, si del de profetizar, úsese conforme a la medida de fe. O sea que el Señor nos va aumentando, nos va dando una medida más. Mire, yo en aquellos años, hace muchísimos años, cuando estaba creo que tendría como entre 6 y 7 años, cuando vivíamos en un rancho en Durango, y yo me acuerdo que mi abuelo hacía unas medidas para medir el maíz que vendía, el frijol que vendía, y eran unas medidas de 5 litros. Así yo me imagino que el Señor nos da una medida, una cantidad específica para el tamaño, como vamos creciendo, para lo que ya estamos preparados. Él nos da esa medida para que crezcamos más. Llegamos a otro nivel y nos da otra medida para llevarnos a otro nivel más alto. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no nos disponemos a escuchar la palabra? Cuando nosotros no nos disponemos a crecer, no podemos recibir otra medida más. Nos quedamos con la que ya tenemos.
Y ahí estamos con la misma medida. ¿Por qué? Porque no nos hemos ejercitado, no hemos ido desarrollando fe, creciendo en el Señor. En la traducción lenguaje actual nos dice: Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Y otra vez, ¿verdad? Nos dice la palabra que como corresponde a un seguidor de Cristo, porque eso es lo que somos, seguidores de Cristo. Y si somos seguidores, tenemos que caminar en las pisadas que Él dejó, en el camino que Él dejó, en lo que Él ya trazó para nosotros. No podemos inventarnos otra cosa, no podemos irnos por otra vereda, porque ya dejaríamos de ser seguidores, ya no lo estaríamos siguiendo a Él, estaríamos siguiendo otra cosa. Pero Él quiere que seamos seguidores de Él, que caminemos en lo que Él trazó. ¿Y qué es lo que Él trazó? Él dejó la palabra. Él dijo que Él dejaba al Espíritu Santo para que nos recordara todas las cosas que Él nos había enseñado. Y eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Dios desea que podamos comprender cuánto nos ama para que podamos corresponderle viviendo como lo hizo Cristo aquí en la tierra. Y eso es el anhelo de su corazón, ¿verdad? Que nosotros podamos entender eso, cómo Él vivió aquí en la tierra, para que podamos irnos asemejando a la vida de Él, irnos conformando, irnos alineando a cómo Él vivió. Es un proceso, no es porque de la noche a la mañana, es un proceso, porque dejar todo lo que sabíamos antes que viniéramos al Señor, todas esas mañas acumuladas en nosotros, todas esas fortalezas, esas resistencias, esa manera de vivir, todo eso que antes teníamos como mecanismos de defensa, todo eso lo tenemos que soltar, porque ahora cuando venimos a los pies del Señor es una cultura nueva. Tenemos que soltar la vieja cultura, la cultura terrenal, y tenemos que adoptar la cultura nueva, la cultura de los cielos, la cultura del reino de Dios. Porque ya no somos de la tierra, ¿verdad? Vivimos en este mundo, pero ya no somos del mundo. Ahora pertenecemos a un reino diferente, al reino de los cielos. Y por eso es que necesitamos soltar la cultura del mundo. Ya no podemos seguir pensando como lo hace el mundo. El mundo dice: tanto tienes, tanto vales. El Señor, la palabra de Dios dice: ten fe. Porque dice: venid y comprar sin dinero. ¿Quién puede venir a comprar sin dinero? Solo el que tiene fe. Y la palabra dice que para el que cree todo le es posible. Es bien diferente a lo como estábamos acostumbrados a vivir aquí, en la cultura que teníamos aquí en la tierra. Y eso es lo que el Señor quiere, que tengamos fe para soltar esa cultura y poder agarrar la cultura del reino, empezar a vivir en la cultura del reino, empezar a experimentar la cultura del reino aquí en la tierra, para que otros puedan verla y puedan conformarse a esa cultura, puedan querer acercarse al Señor Jesucristo, ser atraídos a Él a través nuestro. Mire qué bonito es que pueda el Señor atraer a otros a través de nosotros para que se acerquen a Él. Eso es algo glorioso, ¿verdad? Pero necesitamos para eso soltar nuestra cultura del mundo y adoptar la cultura del reino. Romanos 12:1 nos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en la traducción lenguaje actual nos dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como debemos adorarlo. Mire qué bonito. ¿Cómo es que Él quiere que le adoremos? Haciendo lo que a Él le agrada. ¿Y cómo vamos a saber a qué hacer? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que a Él le agrada si no escuchamos su palabra? Si no ponemos atención a su palabra. Entonces no podremos, ¿verdad?, saber lo que Él quiere, lo que a Él le agrada, cómo adorarlo. Podemos cantarle, gritarle, saltar y hacer todo lo que sea, pero seguimos viviendo en la cultura del mundo, seguimos viviendo como nosotros queremos. No le estamos agradando al Señor.
porque el Señor dice que a Él hay ofrendas que le dan asco, que hay ofrendas que Él no quiere recibir. ¿Por qué? Porque las manos que la están levantando, las manos que la están ofreciendo, no están limpias. ¿Y por qué no están limpias? Bueno, porque vienen con un corazón lleno de coraje, de envidia, de resentimientos, de iras, de contiendas, de celos. Esos corazones el Señor quiere que le escuchen para que sean limpiados, porque Él quiere sanar cada corazón. Quiere que puedan soltar la manera de vivir aquí en la tierra, de que no estén buscando ojo por ojo y diente por diente. Quiere que vengan y puedan vivir de la manera que Cristo lo hizo, con humildad, con amor, con mansedumbre, pero también con compasión, que tengamos compasión los unos por otros. Eso es lo que el Señor anhela, lo que el Señor desea, lo que el Señor quiere. ¿Y cómo se muestra la compasión de unos por otros? Bueno, cuando uno mira al otro que va caminando mal, ¿verdad? Ir y a orar por él, pedirle al Señor que venga Él en su auxilio, que Él lo ayude, que lo fortalezca, que lo guíe en el camino correcto. Esa es la manera de que podemos mostrar nuestra compasión, porque fue la manera como el Señor Jesucristo mostró su compasión por nosotros. Él se sacrificó a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. En la traducción, o ya leímos la traducción lenguaje actual, a Dios no le agrada una alabanza de labios solamente. Él quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Él quiere ver en nosotros una constante adoración en nuestro diario vivir, que todo el tiempo hagamos lo que a Él le agrada. Esto es todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre. Eso es lo que el Señor quiere, todo lo bueno y todo lo de buen nombre. Si algo dice la palabra del Señor, que si algo es bueno y es de buen nombre, eso es lo que al Señor le agrada, porque no hay nada falso en eso, y al Señor no le agradan las cosas falsas. Al Señor le agrada la verdad, la justicia y el amor. Esas cosas le agradan al Señor. En Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En la traducción lenguaje actual nos dice: porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que le buscan, a los que buscan su amistad. Que la palabra de Dios es maravillosa. Él nos habla tan claro para que no nos quede nada en duda. Él nos dice cómo es que Él espera que nosotros seamos sus amigos, de qué manera. Él quiere que nosotros podamos buscarlo a Él con todo nuestro corazón y sabiendo que Él está, que Él nos escucha. No como si, a ver si me escucha, a ver si me oye. No, Él está ahí y Él nos está escuchando, porque Él está, dice la palabra del Señor, que sus ojos están atentos a toda la tierra. A toda la tierra. Él está mirándolo todo, porque Él es el Todopoderoso. Él es omnipotente y omnisciente. Él lo mira todo, lo sabe todo. No hay nada que se le pueda esconder. Todo el que escucha la palabra de Dios con atención, dejando que el Espíritu Santo forme la imagen de Cristo en nosotros por medio de su palabra, tiene la fe que viene por el oír la palabra de Dios y vive por la fe que Dios ha derramado en él y no por lo que está mirando. Muchas veces nosotros decimos: ay, tengo mucha fe, sí, yo tengo fe para creer, pero cuando viene una prueba, por chiquita que sea, ya nos desbaratamos, ya se nos acabó la fe. Y eso es algo que el Señor está mirando y dice: pues, ¿dónde está tu fe? Pues necesitamos tener la fe no en nosotros, no en nuestras habilidades, no en nuestro conocimiento, sino en el que todo lo puede, en el Dios santo y poderoso, que lo conoce todo, que lo sabe todo y que lo puede todo. En Él necesitamos tener nuestra fe. No tenemos que ponerla en nosotros mismos. En 2 de Corintios 5:7 nos dice la palabra del Señor: porque por fe andamos y no por vista. Nosotros no podemos confiarnos en lo que miramos. Nosotros tenemos que confiar en lo que ya el Señor ha dicho, en lo que ya el Señor ha establecido. En eso debemos de confiar. En la traducción lenguaje actual dice: pero aunque no lo podemos ver,
confiamos en Él. Y sí, aunque no lo miremos, aunque no, yo no puedo decir, mira, ahí está o allá está, yo sé que está. Yo sé que está sobre todo, porque Él lo llena todo. Y esa es la confianza que tenemos, que Él está en control de todas las cosas. Y que Él nos ama tanto, que no va a darnos, dice la palabra del Señor, que no va a darnos una piedra en vez de pan. Que si necesitamos un pescado, no nos va a dar una serpiente. Él nos va a dar lo que necesitamos. Y él nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Cuando tenemos esa confianza firme en Él, esa es la clase de fe que a Él le agrada. Es la clase de fe que a Él le honra. El que tiene la fe que viene por el oír la palabra de Dios, tiene los ojos puestos en el autor y consumador de la fe y no en lo que está pasando aquí en la tierra. Cuando nosotros vemos cosas que están pasando aquí en la tierra, no tenemos que asustarnos y correr y andar buscando dónde escondernos. No, tenemos que buscar qué es lo que Dios dice referente a aquello, qué es lo que Dios está diciendo y qué es lo que tenemos que hacer. A escondernos, sí, en la presencia de Dios, a buscarlo para que su Espíritu nos hable, para que su Espíritu nos diga qué está pasando, qué rumbo es el que está tomando Él, qué es lo que Él quiere obrar a través de esto. Mire, algo que yo he entendido con esta pandemia, lo que Dios ha querido obrar a través de esta pandemia es que nosotros nos acerquemos a Él. No es que Él haya querido que esta enfermedad viniera, esta enfermedad fue causada, pues ya sabemos, ¿verdad? Porque nosotros hemos sido desobedientes y no hemos hecho lo que debiéramos de haber hecho, porque si no, la pandemia se hubiera extinguido en menos de un mes, pero nosotros no obedecimos y por causa de que no obedecimos, la hemos tenido tanto tiempo, pero como el Señor a todas las cosas le da una vuelta para bien, Él lo que ha estado tratando de hacer a través de toda esta pandemia es que nosotros nos acerquemos más a Él, que nosotros le busquemos más a Él, que aquellos que no le buscaban ahora le busquen, porque el anhelo de Él es salvar a toda la tierra, salvar a todos los habitantes de la tierra. En Hebreos 12:11 nos dice la palabra del Señor: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y esto es el ejemplo que el Señor nos da, ¿verdad? Que aun cuando Él sabía todo lo que iba a sufrir, cuando Él sabía lo que iba a padecer, Él siguió adelante con los planes de Dios. Él no se hizo a un lado, Él no dijo, no, está muy difícil, mejor me hago a un lado. No, Él siguió adelante, adelante y adelante. Él no se quejó, Él no murmuró, Él siguió adelante con los planes de Dios. Y esa es la enseñanza que el Señor nos ha dado para esta noche. Le pido al Señor que siga añadiendo revelación a su palabra a cada uno, Señor, porque Él nos va dando conforme la medida del crecimiento de cada uno, Él va desarrollando en nuestro corazón cada enseñanza. Por eso es tan importante que no nos perdamos ninguna de las enseñanzas que se nos ofrecen, porque en cada enseñanza vamos recibiendo algo. El Señor nos va enseñando algo, nos va mostrando algo, va aumentando nuestra fe. Y eso es algo que el Señor anhela hacer, pero nosotros nos tenemos que disponer. Y bueno, esta es la enseñanza que el Señor nos ha dado esta noche. Si alguno está y dice, yo no he recibido al Señor Jesucristo en mi corazón y yo quiero conocerle, yo quiero entregarle mi vida, con mucho gusto yo lo guío. Cierre sus ojitos allí donde se encuentra y diga conmigo estas palabras, dígalas altas, dígalas claro, porque no es porque Dios no le escuche, es porque Dios quiere que todo lo que está alrededor suyo lo escuche, porque la palabra de Dios dice que alrededor nuestro hay muchos testigos que están escuchando, ángeles buenos y ángeles malos. Los malos esperando para ver en qué puerta les abrimos para que vengan a afligirnos, y los ángeles buenos para ayudarnos, para asistirnos en todo. Así que diga conmigo: Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, he escuchado tu palabra. Te doy gracias por tu palabra, mi Dios eterno. Reconozco que he estado alejado de ti y te pido perdón. Reconozco que el Señor Jesucristo murió por mí en aquella cruz para lavarme de toda mi maldad, de todo mi pecado. Yo te entrego mi vida, Señor Jesús. Te doy gracias por haber pagado por mí en aquella cruz. Y te ruego, Señor, que tú tomes mi vida, que tomes control de toda mi casa, de mi familia, que tomes control de mi situación. Tú conoces exactamente mi situación. Toma control de ella.
Oh precioso Dios, ayúdame, que tu Espíritu me guíe a toda verdad y justicia. Yo quiero ser obediente a ti, Señor. Tú me mandas a perdonar y por eso yo perdono a todo aquel que me ha lastimado, a todo aquel que me ha ofendido, a todo aquel que me ha pisoteado, que me ha dañado, a todo aquel que me ha atormentado. Yo lo perdono en tu nombre bendito, Señor Jesús. Y yo recibo, precioso Señor, tu perdón y tu amor, porque tu palabra dice, Señor, que tú me perdonas conforme a la medida que yo perdono a los demás, Padre. Por eso decido perdonarlos plena y completamente, para que tu perdón sobre mi vida sea absoluto. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por estar conmigo. Ayúdame y dame el crecimiento que necesito. Ayúdame a conocer a Cristo en todas las áreas de lo que Él quiere que yo le conozca. En el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo, yo te lo pido, Padre. Y te doy gracias por todo y lo pongo todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora permítame, vamos a orar por todos los demás para despedirnos y dándole gracias al Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu amor tan grande, tan maravilloso, tan precioso. Gracias porque tú estás con nosotros, guiándonos a toda verdad y justicia. Te rogamos, Señor, que sigas cuidándonos, que sigas protegiéndonos, que sigas ayudándonos en todo, que sigas ministrándonos aún mientras dormimos, precioso Dios santo y poderoso. Ayúdanos a entender, precioso Dios, lo que tú quieres enseñarnos, Padre. Precioso Dios, aún mientras dormimos, que tu Espíritu nos ministre, que tu Espíritu nos ayude. Pon un ángel de cada lado de nosotros a cuidarnos y protegernos, a librarnos de todo mal, a limpiar nuestro camino. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, y te damos muchas gracias porque tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro protector. Tú eres, Señor, el que nos cuida y nos protege, el que nos libra de toda enfermedad, de toda bacteria, de todo virus y de todo aquello que quiera venir en contra nuestra. Gracias, Señor, porque tu cuidado y tu protección están con nosotros, con todos los nuestros y con todos los que van o vienen alrededor nuestro. Gracias por llevarnos y traernos con bien. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos por lo bueno y generoso que tú eres con nosotros. Gracias, Padre. Declaramos deshecho, desintegrado, desbaratado todo lo que quiera levantarse en contra de que se establezca tu buena, santa y perfecta voluntad en cada área de nuestras vidas, en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre eterno, santo y poderoso. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Y que el Señor me los siga bendiciendo rica y abundantemente. Y no se olviden, el domingo vamos a estar ya abiertos en la iglesia, los esperamos. Deseamos verles, aunque sea en los ojos, ¿verdad? Porque vamos a tener tapada la boca por la mascarilla, pero va a ser un gozo, un placer estar otra vez juntos adorando al Señor, recibiendo la palabra del Señor. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente, que pasen una muy, pero muy feliz noche, que descansen y mañana se levanten renovados por la gracia de nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, mis hermanos. Amén.